mucho gusto nos damos encuentro nuevamente para darle seguimiento al curso de prospección y venta. Hoy vamos a hablar del tema 1. El tema 1 se refiere a lo que es el vendedor y las ventas. Muy rápidamente vamos a ver algunos tópicos relacionados en cómo debe trabajar el vendedor para poder hacer una venta. En primer lugar hay que decir qué es un vendedor. Como ya expliqué en la introducción, muchas personas piensan que para ser un vendedor o para ser un vendedor de éxito hay que nacer con cualidades muy específicas que te permiten hacer esa actividad. En realidad esto no es totalmente cierto. Si bien un vendedor debe ser una persona que tenga determinadas cualidades, una persona introvertida no puede ser un vendedor. El vendedor tiene que ser una persona extrovertida. Pero no basta solamente con ser una persona extrovertida, no basta con tener una presencia física adecuada, sino que el vendedor es una persona que ha sido debidamente capacitada y educada. Fíjense que estoy hablando capacitada y educada. Eso no solo basta con darle capacitación, sino hay que educarlo para que pueda hacer la gestión de ventas y que pueda llevar de manera integral un proceso de venta. Y aquí hay otro concepto que quiero acabar. La venta no es una acción, sino es un proceso compuesto por varias acciones. El que piensa que vender es una acción y diga, ya yo voy a vender y sale a vender, sencillamente va a encontrarse con una serie de dificultades que no le van a permitir hacer las ventas. Dar una idea de qué es un vendedor y cómo se trabaja para la venta es lo que vamos a ver en este tema 1. Así que sin más, continuamos. La preparación de un vendedor inicia en la entrevista de captación. En una entrevista de captación siempre se hacen una serie de preguntas. Estas preguntas deben estar encaminadas o están encaminadas a ver cómo reacciona la persona. Pero hay que decir que ya la selección después de la entrevista tiene que dar la posibilidad de encontrar una persona que tenga determinadas cualidades para ser miembro de un equipo o de un grupo de venta. Debe tener capacidad de aprendizaje. Es decir, una persona que ya está enquistada en lo que conoce y no está abierto a aprender nuevas cosas, no va a poder ser un buen vendedor porque en definitiva tiene que aprender de su producto y tiene que aprender una serie de cuestiones más que le van a facilitar su trabajo. Tiene que ser cualidades y actitudes, ya actitud personal para desarrollar empatía con los clientes. Confianza, para generar confianza a sus potenciales clientes. De manera que cuando están hablando con él, se sientan desinhibidos, se sientan libres, no se sientan cohibidos. Una persona que va a hacer un proceso de venta y no es capaz de hacer empatía con las personas, no puede emitir una risa, no puede emitir un juicio adecuado, sencillamente las personas no confían en él. Debe ser un gran observador. O sea, el vendedor tiene que ser un gran observador. ¿De qué tiene que ser un gran observador? De su entorno, del lenguaje corporal, de las características de las personas, de la forma socioeconómica en que viven. Porque esos indicios o esas observaciones le van a dar a él la posibilidad de entender por dónde debe desarrollar sus acciones de venta. Debe ser además capaz de evaluar objetivamente, como dije ya, las condiciones socioeconómicas en que viven las personas. Si queremos vender un producto que sabemos que es caro, aunque sea muy bueno, pero las condiciones socioeconómicas de la persona no le van a permitir comprarlo, aunque quiera, no es necesario o no es factible entonces insistir para lograr una venta, porque en la práctica esa persona no la puede lograr. Debe además desarrollar cualidades y aptitudes histriónicas. O sea, es un actor. El vendedor es un actor que desde que llega a contactar al cliente, aunque sea la primera vez, actúa sobre qué quiere
debidamente planificado, qué quiere lograr, cómo quiere lograrlo y qué es el tipo de actuación que va a tener. Obviamente debe ser un lenguaje correcto, palabras adecuadas, que esté al nivel de la persona que lo está escuchando. Un lenguaje rebuscado, un lenguaje, digamos, de muy alto nivel para una persona que es un trabajador, una trabajadora, una ama de casa. Sencilla y llanamente no va a surtir efecto porque ni van a entender qué es lo que está diciendo. Debe ser capaz de utilizar un lenguaje y un discurso para altos niveles, pero también ser capaz de utilizar un lenguaje y un discurso para las personas de más bajo nivel o que tienen otras funciones dentro de la empresa en la que él quiere vender. No es lo mismo hablarle al gerente general de la empresa o al director de la empresa o al dueño de la empresa que hablarle a un técnico o un especialista que está a pie de obra con el cual también tenemos que contactar. Y por último, debe ser una persona honesta, debe ser una persona veraz, debe ser una persona clara, explícitamente clara con sus clientes para generar la confianza que lo va a llevar al éxito en la venta. Estas cualidades, desde que se hace la entrevista, el entrevistador debe ser capaz de observarlas, de verlas, para entonces sí saber de todas las personas que entrevistó, porque a veces se entrevistan a muchas personas, y lo que sucede es de esas personas, cuáles son los que realmente vale la pena captar para tenerlos en el equipo. Esto es sumamente importante y hay que tener en cuenta que no se puede entrevistar por entrevistar a las personas, ni decir yo voy a tener un equipo de ventas que está basado en, en el volumen. Voy a tener mucha gente en un equipo de ventas, pero si la gente que tiene en el equipo de ventas no tienen las cualidades que ya hemos dicho, pues sencillamente va a ser un fracaso lo que vamos a obtener. ¿Cómo trabaja el vendedor o cómo debe trabajar un vendedor? Vuelvo a repetir, es un actor. Por lo tanto, como actor, debe prepararse para la actuación que va a hacer en frente a sus potenciales clientes. Aunque no lo crean, es como un profesor que va a dar clase. Si un profesor que va a dar clase no prepara la clase, si un profesor que va a dar clase no se estudia el tema que quiere expresar, que quiere explicar a sus alumnos, sencillamente sus clases van a ser mal evaluadas o no va a lograr el objetivo de lograr la educación de las personas que lo están escuchando, sus interlocutores, sus alumnos. Por lo tanto, el vendedor también tiene esa cualidad, tiene que hacer cumplir esa actitud, tiene que ser una gente que prepara su actuación, que planifica su actuación, qué va a decir, en qué momento va a decir, cómo lo va a decir. Eso tiene que estar bien impregnado en la mente del vendedor y es parte de su trabajo. Un vendedor no debe contactar a ningún prospecto hasta que no esté debidamente preparado y haya ensayado lo que va a decir. Mi experiencia en las últimas incursiones que he hecho en venta, debo decir que no ha sido muy halagadora. ¿Por qué no ha sido muy halagadora? Porque una plática motivacional, un video general y a vender. Sin una previa preparación, sin una capacitación real, no es posible. El vendedor tiene que ser una gente que ha ensayado, que ha practicado, que sabe bien qué va a decir. Aquí no es el clásico dicho campesino ese que dice que castrando a los toros se aprende a capar. No es el caso. Aquí tiene que estar bien ensayado, bien preparado y hay que dedicar un tiempo a esa gestión. La improvisación no puede ser la regla de oro del vendedor. La improvisación es válida en algunos casos muy específicos ante preguntas que no estaban previstas, que de hecho una vez respondidas van a pasar al cúmulo de preguntas que ya el vendedor sabe que le pueden hacer. Pero la improvisación no puede ser su regla de oro, porque así no funciona el proceso de la venta. Debe dominar a cabalidad el producto o los productos o la tecnología que va a vender. No basta decir
este es un producto A, B, C, D, y sirve para esto, sirve para lo otro. Yo me encontraba experiencias, por ejemplo, que alguien estaba vendiendo un producto y estaba diciendo que tenía un componente. Su objetivo era alarmar a las personas que estaban usando otro tipo de producto muy parecido, pero es que no era cierto, estaba mintiendo, sin querer, no, a lo mejor su interés no era vender, pero estaba mintiendo. ¿A qué se debe esto? A que no se hizo la preparación de conocimiento real de sus productos. Se dicen cosas que no son. Y lo más triste es que a veces los mismos vendedores que han sido captados, como no tienen una plena conciencia de esto, pues no quieren que les enseñen más de sus productos que el ABC, que ya se conoce y que está en cualquier lugar se puede obtener. Debe dominar, además de esto, su forma de llegar a la gente. No debe ser una persona que mienta porque quiere o porque no sabe. No debe ser una persona que mienta. No puede ser por desconocimiento que diga cosas que no son. Y tampoco puede ser que por intención lo haga. Hay que tener en cuenta que cuando un vendedor va a enfrentarse a un potencial cliente, puede encontrarse en presencia de un francotirador. ¿A qué le llamamos francotirador? A la persona que va en expectativa de lo que le van a decir, que cuando le hablan conoce de lo que le están hablando y sencillamente está dejando que el vendedor se desarrolle para en su momento hacerle una pregunta que lo desequilibre y lo saque de paso. Eso es lo que yo le llamo francotirador, o en mi tiempo de investigador a eso le llamamos francotirador. Entonces el vendedor tiene que trabajar de esta manera, tiene que prepararse bien, tiene que tener todos los argumentos en la mano, tiene que prever la mayor cantidad de preguntas que le pueden hacer. Y tiene que estar preparado para cuando le hagan una pregunta que no es capaz de responder, decirle incluso, eso no lo sé. Y deme un tiempo que yo le voy a traer la respuesta porque no tengo preparación en esto. Obviamente eso se evita si el vendedor está debidamente preparado y conoce su producto. No se trata de enviar un soldado a la guerra diciéndole este es tu fusil. Eso es lo que en el argot popular se le dice carne de cañón. Porque es una gente que va a morir enseguida porque no sabe defenderse. El vendedor es lo mismo. El vendedor no puede ir al terreno si no está debidamente preparado para hacerlo. Hace unos minutos atrás dije que la venta no era una acción, sino era un conjunto de acciones que integraban un proceso de venta. Hay que decir que cuáles son los componentes del proceso de venta. Bueno, los componentes del proceso de venta son la prospección, la preparación para la venta, el acercamiento a los potenciales clientes o al potencial cliente, la detección de necesidades de sus potenciales clientes. ¿Necesitan lo que le voy a vender? Si necesitan lo que le voy a vender, vamos a tener posibilidades de éxito. Si no lo necesitan, sencillamente no es un prospecto. Debe además prepararse o ir listo para agradecer que lo reciban, agradecer que lo atiendan, agradecer si le compran, más todavía. Pero debe ser una persona que agradezca las acciones de su potencial cliente. Debe ser capaz de preparar soluciones. A veces nos podemos enfrentar a un cliente que el producto le gusta, pero el que le expresamos no es el que más le gusta, sino sencillamente quiere una alternativa, quiere una variación, quiere algo que resuelva sus necesidades. Acuérdense que yo dije que la venta es una acción de resolver los problemas que tiene un cliente. Entonces, debe estar preparado el vendedor para dar soluciones, para preparar soluciones, para organizar soluciones. Decirle, bien, esto a usted no le satisface, pero nosotros podemos hacerle este acomodo, este arreglo, esta composición, esta nueva fórmula que le va a resolver el problema que usted tiene, y verá que entonces sí tenemos un resultado que para usted va a ser muy favorable. Tiene que ser la posibilidad de entrevistas. No siempre se puede vender en una acción. Ese es otro problema que se presenta mucho en la venta. Los gerentes de venta quieren que el vendedor vaya
se presente, hable del producto, diga que el producto es bueno, hable ya de que vamos a cerrar y cuánto me va a comprar y cuándo me va a pagar. Ya, aquí está, dame cheque. No siempre se puede hacer eso. Hay ocasiones en que eso es válido, hay ocasiones en que eso es posible, pero no siempre se puede hacer eso. Hay ocasiones en que es necesario hacerlo en dos etapas. Una visita inicial, una entrevista de cierre, así se le quiere llamar, para explicarle ya el producto, lo que es, como, con lo que se quiere y dejarle un tiempo a que el cliente o el posible cliente piense, razone, analice si lo que le están proponiendo es su solución. Sobre todo cuando se trata de empresas y productos que van a ser utilizados en toda una empresa. Y no estoy hablando de papelería, ni estoy hablando de computadoras, que también es una forma de venderse. No estoy hablando de ocasiones de productos más complejos, que van a ir a la industria, que van a resolver un problema de la industria o de los talleres de esa empresa. Y entonces en ese caso, la persona con la que usted se entreviste va a querer consultarlo con sus asesores, con sus especialistas. Y no se puede intentar siempre hacer una venta en la primera entrevista. Hay entrevistas preparatorias para el cierre. Después van a tener el manejo de objeciones. Obviamente cuando la persona piensa, bien sea de inmediato, bien sea dándole tiempo de reflexión, él puede tener algunas objeciones. Es lo común. Lo más común es que alguien ponga una obsesión. Si no es el gerente, es un asesor. Yo me acuerdo una vez que me enviaron a una planta. Yo estaba preparando un detergente limpiador desengrasante de uso múltiple de acción automática, según fuera el caso, los componentes actuaban, y me enviaron una planta grande. Me acuerdo que era una papelera. Allí fui, llevé mi producto, tuve una primera reunión, me atendió el director porque da la casualidad que la persona que me envió era amigo de él y me dijo, bien, aquí están estos especialistas, ellos van a ir con usted al taller para que haga la demostración. Fui, hice la demostración, los especialistas quedaron encantados, pero cuando llegué a la reunión final, estaba el gerente y me dijo, bueno, ya usted hizo su demostración, nosotros no estamos interesados en comprar. No hubo reflexión, no hubo análisis. Quizás fue un error mío porque traté de amarrar una posible venta con ellos de forma sistemática, pero no hice lo que tenía que hacer porque ya ellos tenían un vendedor de productos que lo tenían de hace tiempo y que tenían compromisos establecidos con ellos y por lo tanto mi actuación tenía que ser diferente. Entonces, el manejo de las objeciones pues tiene que ser muy dinámico y ahí sí puede ser que tengan espacio lo que son las improvisaciones. Por último, el cierre. Hay varios tipos de formas de cierre, se las vamos a ver en detalle. Y ofrecer servicio postventa. A veces ni ofreciendo servicio postventa, pues se logra una venta, porque como ya le dije, hay compromisos anteriores o hay actitudes de las personas que son muy egocéntricas y que no les gusta oír lo que dicen sus especialistas. Estos son los pasos generales de un proceso de venta. Es un proceso, no es una acción única que se lleva a cabo en una visita a un potencial cliente. Yo dije que iba a hablar de las ventas, porque dije vendedor y venta. Más que de las ventas, lo que quiero es hablar de lo que debe hacerse para formar el equipo de venta. El gerente de venta o el gerente general que quiere formar un equipo de venta, lo primero que tiene que lograr es saber que sus integrantes ya seleccionados después de la entrevista, hacerles saber con claridad que van a vender. Yo me he encontrado subterfugio de que le dicen
usted va a ser gerente de no sé qué cosa y no sé qué cosa, pero cuando llega a la práctica, lo único que va a hacer es vender. Y entonces por ahí empieza ya un nivel de insatisfacción, porque no va a hacer lo que le dijeron que iba a hacer. Lo otro también que vi, por ejemplo, en entrevistas, cuando se hace una entrevista para captar a alguien para la venta, si se olía, aunque no se lo dijeran, que era para vender, decía, no, 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 si es para vender, yo no quiero saber nada de eso. Yo, por favor, muchas gracias por recibirme, pero yo no quiero saber nada de la venta. Y he tenido amigos que me dicen, venta, yo, no, hombre, no, yo no me dedico a la venta de ninguna manera. Yo eso de la venta es una locura, eso de las ventas es algo está mal hecho. Y se debe fundamentalmente a que en el proceso de captación no se le dijo con claridad que iban a vender. Porque el gerente en su subconsciente, aunque no lo diga, sabe que mucha gente no le quiere entrar a la venta. Y como está pensando en que su efectividad de venta va a ser en una masividad de personas captadas, pues dice, bueno, capto 10 y me quedo con 5. Pero eso está mal, porque de los 5 que se quedaron no son tontos y se dan cuenta de que sencillamente no les estaban diciendo la verdad cuando lo estaban captando para el equipo de venta. Lo otro es, la capacitación tiene que ser real, tiene que ser dosificada y sistemática. Una charla motivacional, 2 charlas motivacionales, una tercera charla motivacional en la cual no tiene digamos, una dosificación didáctica para preparar a la gente, sino que lo que se le ocurre ese día viene y lo dice, que está capacitando, sea el gerente de venta, o sea el gerente general, o sea un vendedor de experiencia, sencillamente no es capacitación. La capacitación tiene que ir de lo simple a lo complejo, tiene que ser dosificada, tiene que ser clara, tiene que ser utilizando medios materiales y dándole información. Yo recuerdo una vez que fui fueron a vender un producto y yo acompañé al vendedor, era una gente de experiencia, una gente que conocía lo que estaba haciendo. Y durante la presentación, pues habló del listado de precios, habló de los tipos de productos, habló un video, presentó un video mientras era una demostración, eso tomaba un tiempo, presentó un video y entonces cuando se acabó la presentación le dije, bueno, ok, ya yo me voy a iniciar en este trabajo, dame toda esa información que tú me acabas de decir, que yo estaba observando, yo la necesito para yo prepararme, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? No, sí, yo te la doy. No, sí, yo te la doy. No, sí, yo te la doy. Nunca me la dio. Después hablé con el gerente y entonces cuando hablo con el gerente digo, oye, pedí una información y nunca me la dieron. ¿Cuál es el problema? Y el gerente se sonrió de una manera suspicaz y me di cuenta enseguida de que sencillamente la política era esa. O sea, entra, te capto, yo te voy a dar 4 pláticas, pero no te voy a dar mucha información, porque si tú tienes información, tú me puedes echar a perder el negocio. Así no se prepara un vendedor. El vendedor tiene que ser capacitado, tiene que ser información, su información tiene que ser veraz, su información tiene que ser dosificada, pero además tiene que ser evaluada si realmente ha aprendido lo que se le ha dicho y si está listo para salir a trabajar al campo con clientes. En su primera vez, porque tampoco puede pretenderse porque le da la capacitación, ya está listo para todo. No, hay que darle seguimiento, hay que acompañarlo, hay que dejarlo que se enfrente a la realidad, pero hay que estar con él para apoyarlo en cualquier caso. Además, se debe identificar dentro del equipo quién tiene cualidades de líder. En un equipo de 5 o 6 personas, siempre va a haber alguien que se destaque porque tiene cualidades diferentes, que puede ser líder. Con ese líder hay que trabajar, además de la capacitación original. O sea, hay que prepararlo como líder. No se basta en decirle, no, aquí ustedes pueden llegar a líderes, ustedes pueden llegar a esto, ustedes van a ganar más dinero. No, a eso no es lo que prepara la gente. Es muy común que los vendedores se frustren si no están debidamente preparados. Y eso hay que utilizarlo adecuadamente. Y por último, evitar a toda costa, dentro del equipo de venta, que haya grilla, que haya chisme, que haya cotilleo, que haya división. Y eso se logra siendo claros, honestos y veraces con todos y cada uno de los miembros del equipo. Yo vi
a una persona muy capacitada, muy activa esa persona, que iba a dar una presentación y si algo salía mal, el otro día, látigo con él y críticas ante el colectivo. Las críticas tienen que hacerse individual y llevar al colectivo los ejemplos de cosas mal hechas. No llegar a un compañero y criticarlo en el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque no hemos tampoco preparado a la gente para aceptar la crítica y la autocrítica. Y por otro lugar, desde el punto de vista de idiosincrasia, hay mucha gente que no aceptan la crítica. Y entonces, en vez de sentirse cómodo en el trabajo, empiezan a hablar con el otro y decirle, no, viste lo que hizo. Y eso crea la grilla, crea el código. Hay que ser claro, honesto y veraz con todos y cada uno de los miembros del equipo. Y si alguien quiere entrar en esa zona de chisme y de la grilla, primero se le alerta, pero si es necesario se le separa. La división en un equipo de venta es lo último que se puede pedir. Así que, ojo con esto. Hasta aquí lo que quería presentar en el tema 1. Espero que les sea de interés. Estoy dando consejos importantes sobre la capacitación. Quiero hacer una anécdota. Una vez en las últimas incursiones que hice en venta, fui a una empresa, me dijeron así, sí, como no, coño, estamos de acuerdo con usted, hemos leído su currículum, es una gente muy preparada, nos puede servir, queremos que usted trabaje con nosotros y mañana venga listo para la capacitación. Ah, ok, listo para la capacitación. Yo estaba pensando en mi pluma y un lápiz, pues me iban a enseñar lo que tenía que hacer. Me llamó la secretaria y dice, le confirmo que mañana en su capacitación esté aquí a tal hora y traiga zapatos cómodos. Además de una forma en que tenía que ir vestido, ¿no? Traiga zapatos cómodos. Yo dije, coño, voy a estar sentado tanto tiempo que los zapatos me pueden apretar, o sea, no. Llegué a la hora que se me dijo y como 2 horas después, quizás más, pues se me llevó a la capacitación. La capacitación no era tal. La capacitación era sobre el terreno, visitar clientes e ir viendo lo que le decía el otro y ir comparando. Pero miren usted qué cosa tan interesante. Nosotros estábamos visitando clientes en una zona determinada, puerta a puerta. Habría otro equipo de la competencia en lo mismo, puerta a puerta. Pero también, sencillamente, había un carro altoparlante haciéndole propaganda a la competencia. Y nosotros, pues lo único que usábamos era el verbo, porque a veces ni papel, un buen papel para entregar, que fuera informativo a la persona, teníamos. Entonces, sencillamente así no prospera la gestión de ventas. Es necesario que se tengan en cuenta todas las cosas que hemos dicho aquí, que se capacite la gente, y ese es el objetivo de este curso, repito. Así que sin más, espero que le haya sido interesante, que le haya gustado manito arriba, el que no le gustó manito abajo. Como quiera, siempre insisto, suscríbanse al canal, háganme llegar sus dudas. Y nos vemos en el tema 2. Ha sido un placer tenerlos acá. Les mando un gran abrazo y les deseo lo mejor como siempre. Hasta la vista, amigos.